Lo siento, pero no puedo amar a un hijo que viene de alguien tan feo como tú. Mi esposo de repente me dijo después de cenar. Se rió de buena gana, sin un rastro de remordimiento, y yo estaba absolutamente furiosa. ¿Cómo pudo decir algo tan cruel sobre su propio hijo? En que estaba pensando, ¿qué quieres decir? Eso, que es obvio que estoy hablando de divorcio. Él declaró claramente su intención de divorciarse de mí. A pesar de que mencionó abruptamente el divorcio, no podía simplemente decir, está bien, sin entender por qué el divorcio, porque yo estaba furioso con mi esposo que solo pensaba en él mismo, y golpeé la mesa mientras lo enfrentaba. Respondió con una mirada molesta. Sea, eres tan molesto. Si de verdad quieres saber te diré qué diría. Esperé ansiosamente su respuesta. Luego me miró y dijo, dejé embarazada a mi amante, por eso me estoy divorciando de ti. Lo que me sorprendió, y solté en voz alta. Estaba esperando un hijo con él y... embargo, él quiere divorciarse porque su amante está embarazada. Más puede menospreciarme. Su egoísmo me dejó más consternado que enojado. Sería mejor para mí divorciarme de un hombre así. Entonces esa es tu razón. No te preocupas por nosotros en absoluto. Bien, te concedo tu divorcio. Bien, me alegro, ya entiendes. Entonces eso es todo. ¿Qué hay? ¿Dividir los activos? ¿Por qué haría eso? Estaba esperando que él dijera que aún no lo sabía, pero seguramente se arrepentiría de esas palabras. Bien, entonces tampoco compartiré mis activos contigo. Eres solo un ama de casa. Él no se reirá por mucho tiempo. Ahora podrá disfrutar de su tiempo con su amante días después del divorcio. Fui su empresa y le revelé su aventura. Esto seguramente le costaría su trabajo, o al menos ganar dinero. Él recibió miradas frías de sus colegas unos días después. Por favor, ayúdenme. Mi exmarido vino a la casa de mis padres, donde yo vivía una vida pacífica. Él estaba llorando y arrodillado en la puerta principal. Todo esto fue suya. Pedir ayuda ahora es solo demasiado conveniente. Le dije a mi exmarido, sobre quien había guardado silencio hasta ahora, que no quería tener nada más que ver con él. Mi nombre es Iván. Me casé con mi marido David hace 3 años. Trabajó en ventas en un importante fabricante de productos electrónicos. Una empresa que cotiza en... En cuanto a mí, después de graduarme de la universidad, trabajé en la industria de servicios de alimentos, pero lo dejé para convertirme en ama de casa. Cuando nos casamos, nos conocimos en una batidora. Me invitaron a comprarle a un compañero de trabajo. ¡Guau! Tan guapo como un actor. Estoy seguro de que lo era. Fui el único que pensó que podía ver a otras mujeres en la fiesta mirándolo también, pero no intenté hablar activamente con David solo porque era guapo. No tenía mucha experiencia con hombres disfrutando de la fiesta. Solo para llenar los números, así que allí estaba disfrutando de una bebida solo en la esquina de la habitación. Aproximadamente hora después, la gente comenzó a cambiar de asiento. Justo cuando estaba a punto de hacer lo mismo, David se acercó a mí bebiendo solo. No importa si me uno a ti, nunca lo imaginé. Él vendría a hablar conmigo. Me quedé paralizado en el acto por un momento, pero al sentir las miradas celosas de otras. Rápidamente me senté nuevamente, David. Luego me senté frente a mí y comencé a hablar. ¿Cómo te llamas? Aún no he preguntado. Soy David, un placer conocerte. Soy Mayone, un placer conocerte también. Después de intercambiar bromas, comenzamos a charlar y resultó que a David tampoco le gustaban las mesas de mezclas. En realidad no me gustan de escenas, pero eres tan guapo, odio eso. La gente tiende a estar consciente a mi alrededor sin ninguna razón. Solo quiero disfrutar de una bebida. Había estado mirando a David desde que se encendió la batidora, pero ahora entendí por qué él no parecía estar disfrutando. Realmente no me gustan estos ajustes. Entonces, ¿qué tal si nos... ¿y tomamos una copa en otro lugar? Así fue como nuestra relación floreció rápidamente. Descubrimos que nos llevábamos bien y comenzamos a salir. Cuando les dije a mis padres que estaban emocionados, especialmente mi papá, que estaba más feliz que yo, diciendo en broma, nunca pensé en ti. Conseguiría un novio. Ahora puedo dejarte mi herencia con tranquilidad. Padre es dueño de una pequeña empresa de alimentos, no tan grande como el lugar de trabajo de David. Parece generar un ingreso decente.
Sin embargo, mi padre prefiere un estilo de vida modesto y no es ese tipo. Salir 6 meses después David le propuso matrimonio y decidimos casarnos cuando David visitó mi casa para conocer a Miss. Mi padre con lágrimas en los ojos dijo David, por favor cuida bien a mi hija. Al ver a mi padre así, sentí una cálida ráfaga de lágrimas al saber que realmente me amaban, déjamelo a mí. Haré feliz a Ivone. 3 meses después de terminar nuestros saludos, tuvimos nuestra boda y nos convertimos oficialmente en marido y nuestra vida matrimonial transcurrió sobre ruedas, éramos felices sin peleas, pero había una cosa que ambos preocupados por tener hijos, creo que ya es hora de que empecemos a intentar tener un hijo, sí, ya han pasado 3 años. Esto se convirtió en una conversación habitual para nosotros, ambos queríamos tener hijos, pero simplemente no venían, tal vez. No estamos destinados a tener hijos. Niños, pensé tal cosa, vi a mis compañeros de clase construir familias felices con niños, me sentía aún más culpable hacia David y a menudo me disculpaba, lo siento, no puedo darte hijos, pero David siempre me consolaba, no es solo tu culpa, somos simplemente desafortunado, eso es todo, algún día. Un hijo. Cada vez que me sentía deprimido, él me animaba con una sonrisa y una palmadita en la cabeza. Cada vez que sentía su amabilidad, recordaba lo feliz que estaba de haberme casado con él. Como dijo David, un día tendríamos un hijo. Estaba decidida a construir una familia feliz, pero nunca imaginé que algo terminaría abruptamente. Nuestro feliz matrimonio. 3 meses después, finalmente quedé embarazada del hijo de David. Me había sentido mal y me faltaba mi periodo. Así que me hice una prueba y para mi alivio fue positivo, los tratamientos de fertilidad habían dado sus frutos. Seguí mirando el resultado positivo, abrumada de alegría decidí sorprender a David con la noticia. Quería de inmediato, pero me contuve con muchas ganas de mirar su reacción. Adivina que finalmente vamos a tener un bebé. Es cierto, eso es genial, estoy realmente aliviado, se lo dije después de la cena cuando llegó a casa del trabajo. Como era de esperarse, estaba realmente sorprendido, pero aún más estaba muy feliz, agradeciéndome con lágrimas. Sus ojos, gracias, de ahora en adelante trabajaré duro por nuestro bebé. Ahora vas a ser papá, así que trabaja duro, está bien. Compartimos nuestra felicidad esa noche. Fiel a su palabra, David comenzó a trabajar hasta altas horas de la noche a partir del día siguiente. Honestamente deseaba que tuviera que trabajar tan duro, pero no podía, ya que él lo hacía por nosotros. Pasaba mis días haciendo tareas domésticas y esperando a que volviera a casa. Al principio, él llegaba tarde, pero antes de que el día cambiara gradualmente, comenzó llegando a casa cada vez más tarde. Un mes después de que descubrí que estaba embarazada, se volvió común que él regresara a casa de medianoche, preocupado porque David trabajaba muchas horas todos los días. Me acerqué a él un día durante el fin de semana. Últimamente has estado haciendo muchas horas extras. Sí, el trabajo. Ocupado, pero es un buen momento con el bebé en camino, las horas extras significan un cheque de pago más grande. Cierto, pero entendí su punto. Me preocupaba que si esto continúa, su salud podría verse afectada. Sé que puede que no sea de mi incumbencia, pero ¿realmente necesitas hacerlo? Esfuérzate tanto, si te derrumbas será en vano. Lo que estoy haciendo esto por ti y por el bebé, te das cuenta de que será difícil una vez que el bebé esté aquí. Lo siento. Pensé tan lejos. Ya que no estás trabajando, tengo que ser yo quien gane. Nunca había visto a David tan enojado antes, todo lo que pude hacer fue disculparme. No me di cuenta de que estaba pensando tan seriamente en eso después de disculparme. Decidí no mencionar más su trabajo. Nos acostamos sin hablar mucho esa noche. Mañana siguiente, buenos días, dije mientras entraba a la sala. David ya estaba sentado en el sofá tomando café y viendo televisión. Su estado de ánimo parecía mucho mejor comparado con la noche anterior, como si su enojo hubiera sido una mentira. Me quedé desconcertada, pero le devolví el saludo. Buenos días, quiero algo de beber. Ivone, gracias, voy tomar un poco. David se levantó y fue a la cocina. Después de un rato dijo, bueno, aquí tienes unos 5 minutos. Después mi esposo regresó con mi leche caliente. Tuvimos una conversación agradable durante aproximadamente 1 hora y de repente recordé que no les había dicho a mi mamá y a mi papá que estoy embarazada. Sí, me dejé llevar tanto que lo olvidé por completo. No podía creer que no le había dicho a mis padres,
noticias tan importantes. David parecía un poco exasperado, deberías decírselo primero. Sé que ve a la casa de tus padres hoy y díselo adecuadamente. Está bien, animado por David. Llamé a mi mamá y decidí visitar a padres. Está a unos 30 minutos en auto desde donde vivo. Ahora no está muy lejos y me arrepiento de no haberles contado la noticia antes. Cuando llegué, mi mamá me saludó. Había pasado un tiempo desde que había regresado a casa, aunque no había estado fuera por mucho tiempo. Me sentí nostálgico, ¿eh? David no está. ¿Hoy? Preguntó mi mamá mientras entré a la familiar sala de estar. No, él está en el trabajo hoy, solo soy yo. Oh, tenía muchas ganas de verlo. Bueno, no se puede evitar después de charlar con mi mamá. Por cierto, me di cuenta de algo. No he visto a De por ahí, ¿dónde está? Pregunté desconcertado, no. ¿Dije que tu papá tiene el día libre hoy? Pude ver a mi mamá moverse cuando mencioné a mi papá. Te lo iba a decir más tarde, pero sobre tu papá, su tono. Cayó de repente cuando empezó a hablar de el que estaba pasando ella, se sentó a mi lado en el sofá. A tu papá le diagnosticado un tumor quieres decir si es cáncer de pulmón y ya está avanzado porque no me dijiste algo tan importante antes, no puedo decir mucho, ya que no les había contado sobre mi embarazo. Me sorprendió escuchar que mi papá tenía cáncer avanzado. ¿Se puede curar? Mi pregunta fue recibida con silencio de mi mamá. Él era tan animado antes. Incapaz de quedarme quieto fui a la habitación de mi papá. Cuando abrí la puerta allí él no se parecía en nada a su yo habitual acostado. Papá, ¿por qué no me hablaste del cáncer? Oh, has vuelto, ¿cómo has estado? Él sonrió como tan pronto como me. Pero se veía tan demacrado, solo piel y huesos. Escuchó mi voz, mi mamá entró en la habitación, preocupada, lo estás haciendo mejor que papá, ¿no? Mira en cómo te has vuelto. Puede que no lo logre, pero me alegro de haber podido ver tu cara hoy. ¿Qué te trae por aquí? No sabía si estaba bromeando, pero daba miedo oírlo hablar como si fuera a dejar este mundo. Quería decirle cuando estuviera más saludable, pero tal vez no tuviera otra oportunidad, así que le conté sobre mi embarazo. Papá, estoy embarazada del bebé de David. Cuando le conté a mi papá sobre mi embarazo, él sonrió aún más que antes y me dijo, eso es genial. Puedo esperar a ver al pequeño, mi mamá. Al escuchar esto comenzó a llorar, probablemente se dio cuenta de que para cuando nazca mi hijo, mi papá podría ya no estar en este mundo, así que no mueras, está bien, sí, déjamelo a mí, mi papá me aseguró mirándome directamente a los ojos, él siempre ha sido tan fuerte. El cáncer no lo vencerá. Decidí regresar a casa temprano porque quedarme más tiempo solo me haría pensar en cosas tristes. Le informé a David sobre el cáncer de mi papá a través de un mensaje de texto. Lo desafortunado fue su respuesta un tanto cursi. Supuse que probablemente no sabía qué decir. Digo, no le di mucha. Después de llegar a casa, debí haberme quedado dormido en el sofá y me desperté sintiendo frío. Era pleno invierno y no había encendido la calefacción. No es de extrañar que tuviera frío mirando la calle. Reloj ya era pasada la medianoche. Rodaje. No he preparado la cena. Incluso si hubiera empezado ahora sería demasiado tarde. Si David a casa antes de que terminara decidí que sería mejor pedirle que recogiese algo de la tienda que estaba a punto de enviar. Le envié un mensaje cuando vi que ya había enviado un mensaje de texto. Voy a salir a tomar una copa, no necesito cenar, y le respondí, vale, ¿a qué hora volverás? Pero incluso después 30 minutos no hubo respuesta a pesar de que había visto el mensaje. Podría haber tenido un accidente. Empecé a preocuparme pensando en tal cosa. No hubo respuesta y antes de darme cuenta era la 1:30 de la madrugada. ¿Debería irme a la cama? Estaba a punto de irme a la cama cuando escuché un silencio. Estoy en casa. Finalmente había llegado. Bienvenido de nuevo, llegas tarde. Lo saludé en la entrada y él pareció sorprendido. ¿O todavía estás despierto? Por supuesto que estaba preocupado porque no respondiste. Estoy bien, además estás embarazada, deberías dormir temprano. Voy a darme una ducha, así que siéntete libre de irte a la cama primero. Cuando pasó junto a mí,
El pasillo, me dio unas palmaditas en el hombro y se dirigió hacia el baño trasero. Olí levemente un aroma en el que nunca antes había olido. Dijo que iba a salir a tomar algo, el olor parecía ser perfume de mujer desde que estoy embarazada, mi sentido del olfato ha sido demasiado fuerte, haciéndome sentir mal, así que... He estado usando ningún perfume. Le había dicho a David que debería hacerlo. Tampoco usaría ninguno. Me preguntaba sobre eso. Decidí preguntarle si usaba perfume mientras estaba en el baño. ¿Saliste a tomar algo esta noche? Sí, lo hice. ¿Con quién? Solo algunos colegas del trabajo. Alguno de ellos usaba perfume cuando pasamos, antes olí perfume y parecía. Aroma de una mujer, ¿lo que sospechas? Te dije que salí con chicos y oye, si a un chico le gusta cierto aroma, podría usar ese perfume. Bueno, eso podría ser posible, sí, tú. Tienes razón, perdón por preguntar algo raro. Primero me iré a la cama. No presioné más a David, pero algo se sintió mal. Sin. Considerando lo cariñoso que había sido, no podía imaginarlo haciendo trampa, así que decidí dejarlo pasar y me fui a dormir. Al día siguiente, tal vez porque dormí demasiado después de regresar de la casa de mis padres. Me desperté antes del amanecer. Despertar a esa hora no era lo ideal. Intenté volver a dormir pero no podía. De pensar en lo de anoche. ¿De verdad? Salí a tomar unas copas con colegas masculinos, aunque me parecía mal dudar de él. No pude evitar preocuparme. David todavía estaba durmiendo profundamente, probablemente agotado por beber, incluso cuando me movía, no mostraba signos de despertar. Fue entonces cuando noté su espuma. En la mesita de noche, lo susurré para mis adentros sintiéndome culpable por espiar, pero no pude resistirme a revisar su teléfono, no estaba bloqueado. Mientras revisaba los mensajes de David, vi que había estado charlando alegremente con una mujer cuyo nombre no sabía. Samantha. Ella no es tan bonita y solo la he estado usando por conveniencia, tal vez sea hora de dejarla ir. Luego romper con ella y venir a vivir conmigo, tal vez debería. Además de esto hubo otros mensajes, incluso intercambios recientes de ayer, estamos allí, oye, la próxima vez por el perfume que casi se da cuenta, lo siento, tendré más cuidado. Sí, descubrió que de ninguna manera es fácil de engañar ya que está tan interesada en que es pan comido. En momentos como este, después de leer todo, me sentí tan mal que corrí al baño. No podía creer que realmente me estuviera engañando desde ese día. Ya no podía confiar en David, pero no podía darme el lujo de divorciarme de él en mi situación, así que seguí actuando como si no fuera de su infidelidad, tratándolo de la misma manera. Como antes, la desgracia suele llegar en oleadas. Un mes después de descubrir el asunto de David, mi amado padre falleció. Nunca tuve la oportunidad de manifestarlo en su nieto, dejándome en las profundidades de la desesperación. Lo siento por tu padre. David me consoló durante el funeral, pero las palabras no tocaron mi corazón. Lo único en lo que podía pensar era en su infidelidad. Una semana después del funeral me quedé en la casa de mis padres. Esta fue la sugerencia de David: quédate con tu mamá, dijo aparentemente considerado, pero sabía que probablemente le convenía mejor darle libertad para estar con su amante mientras estaba fuera. Pasando una semana en casa clasificando las pertenencias de mi padre. El tiempo pasó volando. El día que estaba a punto de irme había llegado. Regresando, cuídate. Espera un momento, dijo corriendo de regreso a la casa. Curioso, esperé y ella regresó con un papel en la mano. Aquí, esto es de tu padre. ¿Es un bancario? Cierto, me sorprendió ver un saldo de $1.000 millones. Una cantidad tan enorme estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Tu padre había estado guardando esto para ti durante años. Él quería dártelo cuando te casaste, pero perdió la oportunidad. Me pidió que te lo diera antes de morir, pero, ¿qué hay de ti? ¿No deberías tener esto? Estoy bien, incluso tienes un hijo en camino. Con los impuestos podrás vivir cómodamente. Traté de devolverlo, pero ella se negó firmemente. En esta situación mi madre también es terca, así que probablemente no lo aceptará. Lo tomaré y luego volveré a visitarlo. Lo haré. Y luego dejé mis padres en casa. Regresando
la casa donde David estaba esperando. Entré diciendo ya había vuelto, pero no recibí respuesta. Pensé que tal vez había salido con esa mujer, pero cuando abrí la puerta de la sala allí estaba él. ¿O has vuelto? Hice la cena. A pesar de todo él tuvo sus momentos amables. Reconsideré un poco mis sentimientos hacia él hasta que una increíble cantidad de latas de licor vacías en la mesa. ¿Bebiste todo esto solo? Sí, algo bueno pasó. Eso no es algo por lo que estar feliz. No sabía qué lo era, pero él se había tomado la molestia de cocinar. Decidí cenar. Gracias por la comida, dije después de terminar mientras lavaba los platos. David llamó. Oye, siéntate aquí. Su cara estaba roja mientras me hacía un gesto. Sentarme en la mesa del comedor. Pero todavía estoy lavando los platos. Solo siéntate. ¿De qué podría querer hablar él? No hay necesidad de apresurarse así. Hay quejas. Me senté como me había pedido. Entonces, ¿qué es lo que odio decir? Pero no puedo. A un niño que ha sido hecho con alguien tan feo como tú, declaró riéndose sin corazón. Se estaba burlando de su propio hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Es obvio que nos vamos a divorciar. Dijo claramente su intención de divorciarse de mí. A pesar de que mencionó el divorcio tan abruptamente, no fui lo suficientemente como para simplemente decir que estaba bien sin entender por qué el divorcio, porque estaba furioso con David, que solo pensaba en sí mismo. Y golpeé la mesa mientras lo confrontaba y luego él respondió con una mirada molesta, sea. Eres tan molesto. Si quieres saber tanto te diré que iba a decir. Esperé su respuesta y luego finalmente me dijo: me estoy divorciando de ti porque tengo un hijo con mi amante. Lo que era sorprendido, sabía que estaba teniendo una aventura, pero nunca esperé que dijera que se estaba divorciando de mí porque su amante estaba embarazada. ¿Cuánto más podía menospreciarme? Estaba más que enojado y simplemente horrorizado por su. Es mejor para mí divorciarme de este tipo de cosas. Chico, por mi propio bien. Entonces esa es tu razón por la que no te preocupamos en absoluto por nosotros. Está bien, te concedo tu divorcio. Me alegra que lo entiendas. Entonces, ¿qué hay de dividir los bienes? ¿Por qué haría eso? Estaba esperando que dijera que no lo sabía, pero seguramente se arrepentiría de esas palabras. Bien, entonces tampoco compartiré mis bienes contigo. Solo eres un ama de casa. No tienes dinero para dar pretendiendo ser todo alto. Y mucho dinero tengo más que tú. Dijiste que no a dividir los bienes. Recuerda que nunca te perdonaré a ti y a tu amante. En momento me juré que me vengaría de David. Entonces está arreglado. Firma esto, dijo sonriendo mientras empujé los papeles del divorcio hacia mí. Nunca imaginé que me había casado con una persona así. Está bien, sí, está bien. Tengo algo que preguntar. Adelante. ¿Qué pasa con el bebé en mi vientre? ¿Qué planeas hacer? Le pregunté a David. Necesitaba saberlo justo después de firmar los papeles del divorcio. El niño era inocente después de todo, mientras que está bien que él se divorcie por cualquier razón egoísta que tenga. Solo quería saber qué estaba pensando. Oh, ese bebé. Esperé en silencio su respuesta. No puedo hacer mucho al respecto ahora. Está bien. Simplemente pagaré la de los hijos. En el momento en que escuché su comentario irresponsable, por reflejo lo abofeteé. ¿Qué diablos después de todo lo que he hecho por ti? No me importan tú ni Samantha ni lo que pienses de mi apariencia. ¿Cómo lo hiciste? Sé de ella, eso no importa. Estás diciendo que pagarás la manutención de un niño que ha hecho nada malo, de mala gana. Deja de bromear, no te enojes tanto. Dije que pagaré la manutención de los hijos. ¿No es suficiente? No quiero ni un centavo de un imbécil como tú. Quería cortar los lazos con él lo antes posible. Me había desilusionado completamente con este hombre. ¿Crees que puedes criar aún tú solo? Déjame en paz. No quiero tu manutención infantil. A cambio nunca verás a este niño bien. Para mí me ahorra dinero un hombre tan despreciable, el padre de mi propio hijo. Nada menos que ese día salí de la casa y volví con mi mamá. Lo que pasó, bueno, verás, le expliqué todo a mi mamá. Ella escuchó en silencio, su expresión cada vez más enojada. Así que eso es todo, ¿quieres vengarte de él? Bueno, no me gusta que me pisoteen. Entonces llama a esta persona, dijo mi mamá entregándome una tarjeta de presentación. ¿Qué es esto?
Es una tarjeta de una agencia de detectives, lo suficientemente vergonzoso para ti. Papá tuvo una aventura, nunca te lo dije, pero no quería dejarlo pasar, así que contraté a un detective para reunir pruebas y realmente lo arrinconé. Lo dejé pasar desde que éramos jóvenes en ese entonces. Nunca supe tal cosa sobre mi mamá. Nunca imaginé que mi papá me engañaría. No debí haber heredado este rasgo de mi mamá con sonrisa amarga. Acepté la tarjeta con gratitud al día siguiente. Llamé de inmediato a la agencia de detectives con la información que tenía. No tardaría mucho en reunir pruebas. Para hacer una solicitud oficial fui a su oficina en el pueblo vecino ese mismo día. Por favor, quiero mostrarles el infierno. Algo así sucedió. Como hombre yo no puedo. Eso, no te preocupes, definitivamente reuniremos las pruebas. Le conté al detective todo lo que había sucedido entre mi esposo y yo, y él parecía incluso más enojado que yo. Me hizo pensar nuevamente en cuánto me había hecho daño David para provocar enojo incluso en otro hombre. Una semana después, el detective me envió rápidamente que dijo que era fácil ya que los dos estaban en casa casi todos los días. Samantha, la amante, era una oficinista de 25 años en una empresa que trataba con la firma de mi esposo. Incluso fueron vistos en una clínica de maternidad, confirmando lo que mi esposo había dicho. Con toda esta evidencia debería ser que suficiente. Inmediatamente copié las fotos y las envié por correo a la empresa de mi esposo y también a la de Samantha. Si su asunto salía a la luz, no podría quedarse en su empresa, incluso podrían despedirlo. Mientras esperaba ansiosamente por la reacción de mi esposo, hace unos días, una mañana sonó el timbre, tal vez una entrega, pero cuando abrí la puerta, estaba mi esposo, estaba llorando. Lo que dije con frialdad: fue molesto que hiciera esto en mi puerta, solo lo quería para irme. Por favor, ayúdame a ayudarte. Ni siquiera entiendo por qué preguntas. Me despidieron por las fotos que enviaste, ellas fueron la razón. Sí, no lo mostré, pero estaba dando un puñetazo triunfante, de verdad. Pero, ¿por qué? Debería ayudarte, es tu culpa, no digas tonterías, dame un respiro con los chistes, culpa mía, tú eres quien te engañó y hasta tuviste un hijo, te llevas tan bien eso, además nuestra relación matrimonial se acabó, no veo por qué debería ayudarte. Mientras discutía con David, él hizo propuesta: no tienes derecho a ingresos si dices que todo fue un malentendido. Es posible que no me despidan, informa eso a la compañía y te enviaré el dinero suficiente para vivir cada mes, así que por favor. A un hombre tan egoísta, no tenía ninguna razón para hacer eso por él, además ahora tenía más dinero que... Entré a la casa y saqué la libreta bancaria que mi padre me había dejado. Mira esto, que 1.000 millones, sí. Ahora tengo 1.000 millones, así que no necesito tu ayuda para sobrevivir. ¿Realmente te lo perdiste? Oh. Los hombros de David se hundieron ante esta revelación. Debe darse cuenta de que ya no lo necesito, nada más. Sí. Puedes irte si no quieres. Para ir puedo llamar a la policía, me voy, pero no llames a la policía. Se levantó inmediatamente y comenzó a irse. Lo detuve como para detenerlo. O una cosa más, ahora todavía tienes algo que decir. No es necesario división de propiedad o manutención de los hijos, pero reclamaré a la Minde y Samantha. Haré que mi abogado le envíe la factura, así que prepárese al escuchar mis palabras. David se alejó tambaleándose aún más desinflado. Esto debería hacerle darse cuenta de la magnitud de sus acciones. Un mes después recibí el alamón de mi exmarido. No quería el dinero, pero lo exigí por principio, viendo que pagaron tal vez reflejando un poco, ya que mi exmarido perdió su trabajo poco después nuestra separación y también perdió su conexión con su amante. Ella solo estaba con él por su condición de hombre guapo que trabaja en una gran corporación. Ahora él está luchando trabajando en turnos nocturnos en una tienda de conveniencia hasta que encuentre otro trabajo. Debería haberte Mas al no estar pude ver a mi hijo. No tengo nada más que arrepentimiento. Me envió un mensaje pero no le respondí. Recibió lo que se merecía. Ya no es mi preocupación. Mi hijo por nacer está creciendo bien y recientemente descubrí que es un niño. No quiero este hijo para convertirme en una persona egoísta. Historias.